Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bueno, muchísimas gracias al Consejo Profesional de Ciencias Económicas por brindarnos nuevamente la posibilidad de comentar precisamente avances y el estado actual de la Ley de Economía del Conocimiento y el régimen que está asociado a la ley. Al día de hoy el régimen está totalmente en marcha, sus beneficios están totalmente alineados, siendo emitidos bonos para las empresas que ya están inscritas. Estamos cerrando en estos momentos las empresas que venían con un esquema de adhesión de la ley de promoción del software, ley que tuvo 15 años de vigencia y que permitió el crecimiento del sector en los niveles que hoy conocemos, y ya estamos evaluando e incluso inscribiendo empresas nuevas que además no son de software. Ese era uno de los desafíos fundamentales de este nuevo régimen, tratar de llegar a el resto de los sectores que la ley está promoviendo. Así que esa es una satisfacción importante para nosotros, para recordar de alguna manera los hitos que se han venido cumpliendo. En octubre del 2020 se sanciona la ley, en enero del 2021 hemos dictado las normativas complementarias, tanto el decreto como la resolución y la disposición correspondiente. El decreto presidencial 1034 de diciembre del 2020 vale aclarar que le agrega el beneficio del 0% a la exportación, a la alícuota para la exportación de servicios. En marzo del 2021, AFIP realiza su normativa y emite su normativa mediante resoluciones generales, y con estas resoluciones, finalmente el 27 de marzo, se ha puesto en plena vigencia y en pleno funcionamiento este régimen. Podemos refrescar un poco en qué consiste la ley, cuáles son los beneficios y los números, como mencionaba María, de lo que fue lo que es la evolución desde el 26 de marzo en adelante que está puesto en marcha el régimen. No sé, Sebastián, si podés presentarla. Muy amable, muchas gracias. Bueno, para refrescar algo que seguramente ya saben por las charlas que comentó Sebastián que vieron al principio de este año, el 27.506 de Economía del Conocimiento es un régimen que está basado obviamente en promover determinadas actividades. Por eso ese artículo 2 de la ley es fundamental para tanto la facturación como lo que significa la masa salarial respecto de los trabajadores que están en esas actividades, para el cálculo también de los beneficios. Los sectores es el software y servicios informáticos, como bien dijo María, la ley de promoción de software que se sancionó en el 2004 y que tuvo su cierre en diciembre del 2019 a partir de lo que tendría que haber sido la entrada en vigencia del régimen de economía del conocimiento, que se postergó por sus modificaciones hasta octubre del 2020, tiene como protagonista a uno de esos sectores, a ese sector, al software y servicios informáticos, como bien la ley anterior, el régimen anterior, lo ubicó en uno de los 3 sectores más importantes en la pauta exportadora argentina, después del complejo sojero y del complejo automotriz. Así que sin dudas es uno de los protagonistas también dentro de esta ley de economía del conocimiento, que si tuvo ese éxito, creemos que va a tener el mismo con el resto de los sectores que les voy a mencionar, como el sector audiovisual, tanto pre como postproducción audiovisual, la biotecnología y todas las demás bioeconomías, la geoingeniería, todo lo que son los servicios geológicos, la neurotecnología, la ingeniería genética, los servicios de electrónica y comunicaciones, todo lo que tiene que ver con servicios profesionales de exportación, la nanotecnología, las nanociencias, la industria aeroespacial y satelital, todo lo que tiene que ver con industria nuclear, todo lo concerniente a industria 4.0, robotización, automatización, el uso de determinadas tecnologías que por lo general, bien como decía María, se aplican también a la industria tradicional y revolucionan y mejoran la matriz productiva, y todo lo que tiene que ver con I+D experimental, ciencias médicas, también ciencias naturales, y todo lo referido también a ensayos clínicos,
pero siempre hablando de I+D experimental. Los beneficios también seguramente ya los conocen, es un bono de crédito fiscal por el 70% de las cargas patronales, obviamente siempre hablando de los empleados afectados a las actividades promovidas. Eso puede aumentar en un 10% con algunas condiciones como esas incorporaciones, esas nuevas incorporaciones puedan ser de géneros disidentes, de discapacitados, de profesionales con títulos de posgrado, de personas que hayan recibido algún plan social o que estaban recibiendo un plan social. Así que el 70% se puede convertir en un 80% con lo que eso implica. La reducción del impuesto a las ganancias, en un porcentaje que tiene que ver con el tamaño de empresa, 60% para las microempresas, 40% para las pymes y 20% para las empresas grandes. La constancia de no retención del IVA para empresas exportadoras y el arancel cero en la exportación de servicios, como recién también mencionaba María, que es uno de los beneficios también importantes, con un eje y con una perspectiva de aumentar la pauta exportadora de servicios basados en el conocimiento y de posicionarnos en el mundo con una participación mayor. Hoy Argentina representa no más del 0,3%, y podría ir mucho más, justamente por también lo que mencionaba María del talento argentino, de las posibilidades, la potencialidad que tiene sobre todo en el interior del país. Los requisitos, como todo beneficio, después hay que cumplir un requisito claramente, es desarrollar actividades promovidas, las del artículo 2 que les mencionaba al principio, y acreditar 2 de estos 3 requisitos, como es calidad, que es otro de los objetivos y forma parte del espíritu de la ley, de ubicarnos en estándares de calidad cada vez más elevados que nos permitan una inserción muy buena en el mundo, que ya la tenemos, como les mencionaba antes, pero que tenemos que aspirar a duplicarla e ir por más. Y entonces esas normas de calidad o esos procesos de mejora continua nos ubicarían también en esa inserción en el mundo. Las inversiones en capacitación o en investigación y desarrollo, con lo que también implica todo lo que es el gasto en inversiones en I+D, siendo un país que hoy no llega a medio punto del PBI en gastos en I+D, cuando los países desarrollados están por arriba de 10 puntos. Eso es fundamental para expandir la frontera de posibilidades de producción, o que nos permita alcanzar una frontera de posibilidades de producción más moderna, con mayor niveles de tecnología, y con todo lo que redunda en los ingresos por patentes y regalías, ¿no? Entonces es fundamental aspirar, y eso tiene el espíritu justamente de la ley, que es aspirar a aumentar todo lo que tiene que ver con la inversión en investigación y desarrollo. Y no es menor las inversiones en capacitación. Claramente también el capital humano es lo que nos permite hoy por hoy en el siglo XXI acceder a una frontera de posibilidades de producción mayor, ¿no? Hoy es imposible encontrar nuevas tierras, descubrir un nuevo continente o, no sé, de repente pasar de ser un país productor de bienes de consumo a productos de bienes de capital. Pero sí podemos mejorar la productividad de esos factores de la tierra, del trabajo y del capital, justamente con políticas de ciencia y tecnología, y que los sectores tradicionales incorporen ciencia y tecnología en la producción de bienes y servicios. Por eso tanto las inversiones en capital humano como en I+D son fundamentales para el desarrollo de un país y la transformación de una matriz productiva. El cumplimiento del otro requisito, que son exportaciones de productos y o servicios, porque también claramente el objetivo es aumentar las divisas, ¿no?, que el país necesita para su política también importadora o para desarrollar otras cadenas de valor. Cumplimiento de obligaciones fiscales, previsionales y gremiales, y el sostenimiento de la nómina, que eso puede llegar a tener algunas especificidades con cada uno de los sectores, porque, por ejemplo, en la industria audiovisual ese trabajo es bastante temporal por proyecto, y eso puede replicarse en alguna de los otros sectores de la actividad, así que está todo contemplado en su reglamentación. Perdón, me silencié sin querer. Pasamos a la siguiente. Gracias, Sebastián.
Para hacer un camino recorrido para la puesta en marcha de la ley, algo que mencionó muy por arriba María, pero que realmente es el camino que mencionó. En octubre del 2020 se sancionó la ley tuvo algunas modificaciones a través de la ley 27.570, que modifica la ley 27.506, particularmente con algunas especificidades para hacerla más inclusiva, fundamentalmente, no solamente con el tamaño de empresas, sino además con el interior del país, incluir la perspectiva de género, y crear el FONPEC, el Fondo de Promoción de la Economía del Conocimiento. Ese fondo que va a estar fundamentalmente, digamos, dotado con los aportes de las empresas beneficiarias, va a poder generar más programas y acciones concretas para fortalecer este sector, e incluso para aquellas empresas que no sean beneficiarias de este régimen. Así que esas 3 modificaciones creemos que fueron sustanciales y para mejor, y por eso, aunque tardaron en sancionar la ley, no empezó en enero del 2020, las modificaciones valieron la pena la espera. Obviamente el 2020 fue un año atípico, no se los tengo ni que comentar, con el tema de la pandemia y entre otras cuestiones. El Congreso tenía otra agenda de prioridades, y por eso quizás se demoró 10 meses, cuando esperábamos que fuera mucho menos, ¿no? No obstante, en octubre del 2020 tenemos la ley. En diciembre del 2020 salió el decreto reglamentario, que es el 1034. Ese decreto es obviamente el que reglamenta la ley de economía del conocimiento. A eso se le sumó en enero del 2021 la resolución número 4, que creo fue en febrero, perdón. Esa resolución 4 es la más importante a la hora de, digamos, del detalle de todos los artículos expresados en la ley y en el decreto, donde están separadas, digamos, las actividades, están bien descritas las actividades del artículo 2, entre otras cosas, sobre todo, por ejemplo, el anexo con las zonas desfavorables de empresas que se instalen en esas zonas desfavorables o que ya estén instaladas en esas zonas desfavorables, también aumentan en un 10% el bono de crédito fiscal por contribuciones patronales. Entonces, están los CLAE, digamos, las nomenclaturas de las actividades, aquellas que los tengan, según el artículo 4, y está el anexo también de las normas de calidad. Entonces, eso junto a la resolución, a la disposición 11, que es una disposición mucho más operativa del régimen, más operativa que la 4, también tiene ese grado de detalle. En marzo del 2021, gracias a que también la FIP sacó su resolución operativa, su resolución general operativa del régimen, porque ustedes saben que mitad de la inscripción, sobre todo para aquellas empresas que no provienen de la ley de promoción de software, se hace en la página de la FIP y después se continúa aportando. Entonces, dado que es la FIP la que brinda los beneficios, además, es que esa operatoria tiene que ser así. Así que la FIP sacó 3 resoluciones generales que reglamentan cómo van a ser los beneficios, cómo es el trámite y además algunos de los beneficios en sí mismos, como la devolución, como la alícuota cero de las retenciones, de los derechos de exportación, perdón, o el certificado del IVA, por ejemplo, ¿no? En junio del 2021, en marzo del 2021, el 22 de marzo empezó el registro para las empresas provenientes de la Ley de Promoción de Software y el 26 de marzo para las empresas de los demás sectores, como les comenté antes. En junio del 2021 ya tenemos un régimen en pleno funcionamiento, donde ya hicimos más de 25 charlas de difusión, sobre todo en las provincias, para que entiendan los detalles de la ley y del régimen. Hoy hay mucho más de 380 expedientes, ahora se los voy a mostrar en otra transparencia. Y ya hay más de, creo que ya está cerca de 2.000 millones en bonos otorgados por el FONPEC. Creo que estos datos ya están modificados a la fecha. Eso es lo que había
a junio. Siguiente, por favor, Sebastián. El impacto esperado de la ley. ¿Qué esperamos de esta ley, que es un régimen de política pública a 10 años? Esperamos el aumento del empleo, fundamentalmente, y el incremento de las exportaciones. En el incremento de las exportaciones, lógicamente, lo que esperamos que por lo menos aumenten a la misma tasa porcentual anual que lo venían haciendo hasta el 2019. Obviamente el 2020 y el 2021 son años en los cuales ha habido una caída en el ritmo de las exportaciones, pero creemos que va a volver a crecer y va a crecer con muchísima más fuerza a partir de este régimen. El aumento del empleo, que también esperamos más de 500.000 empleos de creación de nuevos empleos en los próximos 10 años. Un aumento de la inversión privada en I+D, con lo mismo que les decía antes, la importancia que es la inversión en I+D. Esto que estamos haciendo en este momento, y entre otras charlas y entre otros trabajos continuamente con el sector privado, forma parte de estas sinergias público-privadas para desarrollos tecnológicos, fundamentalmente porque creemos que las empresas son protagonistas de este cambio, de esta transformación, y por ende las escuchamos tanto a las cámaras como a los consejos, como todas aquellas agrupaciones que nos comenten por dónde hoy podrían venir las mejoras con un régimen que lógicamente hace muy pocos meses que está en vigencia, pero que queremos fortalecer y ir mejorando, y que sea una real política pública efectiva para las empresas. Entonces, esas sinergias público-privadas, como esas sinergias público-privadas también para capacitación, son fundamentales. Como les mencionaba María, la Argentina Programa está mostrando justamente esa sinergia, donde las propias empresas son las que después terminan capacitando a esa persona en los últimos 2 meses del programa, y justamente están formando las habilidades que van a requerir para el futuro. Así que no es menor, no queremos que por un lado, por una ventanilla, podamos promover un sector y por otra ventanilla se estrangule ese crecimiento por falta de capacitación o por falta de encontrar esa demanda de empleo insatisfecha que hay hoy por parte de las empresas, donde estamos hablando de casi 9.000 empleos que hoy demanda el sector y que no encuentra esos perfiles. Bueno, hacemos esa sinergia junto con el sector privado y junto con el sistema educativo formal, porque esto no implica reemplazar el sistema educativo formal. Hacemos esa sinergia justamente para que no existan cuellos de botella en estos próximos 10 años. La atracción de inversiones es otro eje fundamental y es también en lo que estamos haciendo foco. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, el sector de los ensayos clínicos. Hoy Argentina es un país que se está convirtiendo en un hub de ensayos clínicos, justamente por su talento, por los recursos humanos que tiene. Capta cerca del 40% de los ensayos clínicos que llegan a América Latina, y eso es fundamental. Y no solamente fue por el COVID, sino ya venía haciéndolo hace mucho tiempo. Hoy se intensificó por la pandemia, y queremos que con esta ley también se sientan beneficiados para continuar en ese sendero, junto con capacitación, para que los recursos humanos puedan mostrar ahí el talento que tienen a nivel mundial. Es un ejemplo de todos los sectores, pero todos los sectores están en la misma situación en todo lo que tiene que ver con biotecnología. Argentina tiene más de 200 empresas, está ubicado en el puesto número 20 en el sector de biotecnología en el mundo, lo cual estoy nombrando ejemplos aislados, pero para mostrarle todo lo que es nuestra oferta exportable en el sentido y de atracción de inversiones en el sentido de los sectores de economía del conocimiento. Acceso al mercado laboral formal a grupos vulnerables con estos beneficios focalizados a género, a mujeres, a géneros disidentes, a discapacitados, a títulos de posgrado, doctorados. Parece que no, pero hoy hay que hacer un esfuerzo para que las empresas tomen ese tipo de títulos, y esas nuevas incorporaciones los estamos tratando de incentivar desde el Estado. El incremento en la productividad en la economía en su conjunto es clave, como les mencionaba antes. Hoy es muy difícil encontrar nuevos recursos, pero sí, de los recursos que están, aumentarles la productividad. Como economista,
podría decir que ese es el único crecimiento económico sostenido en el tiempo, el incremento en la productividad de los factores, y esta es una ley cuyo espíritu muestra absolutamente ese objetivo. Así que por este lado, ese es el impacto que esperamos. Hoy tenemos más de 596 solicitudes de inscripción, ese número es a hoy, podría decir casi 600 empresas. 186 empresas ya están inscritas, de esas 186, gran parte, por no decirles el 99,9%, son empresas que provienen del régimen de promoción de software, pero ya tenemos de las nuevas, de los nuevos sectores aprobadas cerca de 3, una de audiovisual, una de biotecnología y una de satelital. Así que esperamos ir por más y tener rápidamente aceitado, digamos, los procesos de evaluación y de también evaluación interna a nivel jurídico, fundamentalmente del Ministerio, para que esto sea algo que fluya más rápido en el tiempo, pero hoy por hoy hay que evaluar uno por uno y eso lleva un tiempito. Dentro de eso hay 15.024 empleados promovidos. De hecho, ayer me ha llamado una empresa de Córdoba que ya había duplicado su nómina gracias a el bono de crédito fiscal que ya cobró retroactivo, porque las empresas provenientes de la Ley de Promoción de Software tienen el beneficio retroactivo el 1 de enero del 2020, así que hoy por hoy ya cobraron más de 15 meses de bono y eso les permitió duplicar la nómina. Ese es un ejemplo de una empresa, pero les puedo asegurar que hay muchísimas en esa condición. Y hay más de 580 millones de dólares en exportaciones promovidas. Así que los números son muy interesantes para tan pocos meses de vigencia del régimen. Seguramente con todas estas charlas y esta posibilidad, estos espacios, como decía María, que son espacios muy relevantes para nosotros para comunicarlos esta política tan importante a nivel de Estado y a nivel transversal, podamos hacer que esto se duplique y tengamos muchísimos más efectos de derrame que aumenten la productividad, que aumenten la competitividad del país, que en definitiva eso es bienestar de vida para la sociedad. Así que muchas gracias y quedamos dispuestos a cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias, Mariana. Muy claro todo. Datos muy importantes para conocer cuántas empresas han iniciado los trámites de inscripción, cuántas ya están inscritas. Un poco, muchas veces lo que quieren saber las empresas que están analizando si inscribirse o no inscribirse es un horizonte estimado de tiempo que puede llevar ese proceso de inscripción. ¿Hay algunas cantidad de meses estimados que podría llegar a llevar? Estás ahí muteada, creo. Sí. Hay una realidad, Sebastián, gracias por la pregunta. Hay una realidad hay dos realidades. Una, en que las empresas, algunas no están siendo muy prolijas en el completado, digamos, del formulario. Es un formulario complejo. Hacemos nuestra mea culpa de que eso no es fácil, pero bueno, tampoco es una ley fácil, digamos, es sobre actividad promovida, lo que implica quizás para la empresa tener una doble contabilidad, es sobre empleados promovidos, con lo cual tienen que sacar, no sé, a la secretaria, al que limpia, digamos. Bueno, claramente no es fácil y entendemos que no es fácil. Algunas empresas han cometido, obviamente, algunos errores de principiantes sobre el régimen, no les echo la culpa, y eso nos implica también una tarea de pedirle subsanaciones que estamos haciendo más, digamos, generosos que en otros momentos en los que quizás los tiempos de subsanación tienen que ser cortos y una vez que no se cumple con la primera subsanación, listo. Bueno, estamos siendo permisivos en ese sentido de permitir más de una subsanación y más tiempo. Eso es una realidad que nos está llevando tiempo. La otra realidad es que tenemos obligatoriamente que cumplir con aquellas empresas que provienen del régimen anterior y que tienen beneficios retroactivos al 1 de enero del 2020, lo que implica que tienen una prioridad en este momento, en un equipo obviamente acotado de recursos humanos acá en el Ministerio, pero que
que justamente tiene que ver para que nadie pierda nada en este transcurso del tiempo, ¿no? O sea, las empresas provenientes de la ley de software tienen que tener sus beneficios retroactivos al 1 de enero del 2020 y las nuevas las estamos evaluando. Ninguno de nosotros, de todo el equipo, somos todos especialistas en todos los sectores, ¿no? Seguramente la biotecnología no se pueda medir con los mismos criterios que se puedan evaluar audiovisual, que es uno de los sectores que nos escapa, digamos, mucho de todo el resto en cuanto a sus especificidades. Lleva un tiempo, pero creemos que ahora estamos tardando entre 3 y 4 meses en las nuevas empresas, en las empresas provenientes de la Ley de Promoción de Software, estamos tardando menos de un mes. Pero en las nuevas hoy estamos tardando 3 meses. Creo que en la medida que empecemos a aprobar y evaluar y aprobar en el registro empresas que distintas de cada uno de los sectores del artículo 2, eso va a ir fluyendo y quizás podamos disminuir ese número un poco. Pero hoy por hoy, si las empresas se desesperan porque pasan los 3 meses y no tuvieron respuesta, estamos en eso. No, es el tiempo normal. Seguramente el año que viene, bueno, o a fines de este año, ya estamos casi. Bueno, es un buen dato. En este tema de las subsanaciones, ¿no? Porque una pregunta, por ejemplo, está vinculada a la subsanación, pero previo a trasladarte esa pregunta, te consulto. Cuando uno hace la presentación de la inscripción, obviamente cumple con todos los requisitos, los formularios los envía, y si no hay un problema, digamos, si está todo bien, la inscripción saldría retroactiva al momento en que uno la solicitó. Ahora, si hay que subsanar porque la empresa completó mal formularios, aportó mal, es como que entonces si no estaban bien las cosas, la inscripción no saldría retroactiva, sino saldría la fecha en que cumplió con la subsanación. La fecha, me acompaña un abogado para que no diga cosas que están mal. Así que la fecha es... Desde que presenta la inscripción, sí. Si está todo ok, como dijo Domingo. Claro, la primera parte, como dijiste, Sebastián, está perfecta, sale retroactivo desde el momento que presenta la solicitud de registro. Y si hay subsanaciones, desde el momento en que está la subsanación correctamente hecha. Okay. Y después, una vez que sale la subsanación correcta, que la subsanación está correcta. Por eso digamos que para el que tiene que hacer el trámite es muy importante tratar de capacitarse antes, de revisar todo y de no cometer errores, porque justamente si esa subsanación la completa 3 meses después de haber iniciado 2 meses, pierde 2 meses de determinados beneficios porque tenía algún error inicial. Entonces, por eso para todos nuestros matriculados, las empresas que tengan que asesorarlas en adherirse a los beneficios, mucha atención en el inicio del trámite. O sea, no es que se va a perder la oportunidad de hacerlo, el trámite se va a subsanar, pero bueno, hay una pérdida de beneficios durante algunos meses quizás. Exacto. En relación... Por eso, perdóname, Sebastián, por eso es importante todo ese recorrido que vimos de la normativa. Muchas de las consultas y de las dudas se aclaran con la normativa, muchas no. Es verdad que no, tampoco, pero sí o sí la normativa es clave en todo este proceso. Ustedes tienen un correo electrónico para que se envíen consultas. Sí. Quizás por comentarlo así lo tienen en cuenta. Consultaslec @produccion.gov.ar. Consultaslec @produccion.gov.ar. Perfecto. Porque, digamos, previo quizás a hacer la presentación, si hay alguna duda, es bueno enviar la consulta. Nosotros hemos consultado, contestan muy rápido, claramente, así que es un buen medio de comunicación con la subsecretaría. Vinculado a este tema, que vos decías que hay muchas empresas que quizás se equivocan y hacen varias subsanaciones, justamente viene una pregunta de alguien que se ve que le ha pasado esto, y dice, yo estoy inscribiendo una empresa que encuadra en la ley. Desde hace 2 meses estoy contestando subsanaciones y dice, es muy tedioso el sistema TAD. ¿No hay alguna otra forma de poder contestar las subsanaciones? Lamentablemente no.
El TAD es hoy lo que marca, digamos, todo lo que es los trámites a distancia por parte del Estado, es un sistema de digitalización que forma parte también de economía del conocimiento en algún punto, la digitalización de la economía, ¿no? También pasa por ahí. Así que no, lamentablemente no. Entendemos que puede ser tedioso, entendemos que a veces se puede colgar por X motivos, por mucha demanda por otros trámites, por lo que sea, pero no se puede evitar. Lo que sí, si tienen un diálogo fluido con la subsecretaría a través de ese mail, lo que pueden hacer es adelantarle al evaluador, digamos, aunque no sepan quién de todo el equipo es, pero sí a través de ese mail, adelantarle a la subsecretaría que van a presentar esa subsanación o que están en camino por si pasan los 10 días que tienen para hacer la subsanación. Pueden hacer algún tipo de reto y pedir prórroga al mismo tiempo. O sea, se puede pedir prórroga cada vez que tengan algún inconveniente. La idea no va a ser que eso sea un procedimiento que sea prórroga, más prórroga, ¿no? Sino que ahora, porque son las primeras empresas y estamos teniendo la flexibilidad de que mientras capacitamos rápidamente, poder ir por ese camino. Pero sí o sí, hoy por hoy se puede solicitar prórrogas si se ven muy perjudicados y mientras tanto consultar a través de ese mail y alguien seguramente los atienda rápido porque tenemos un equipo excelente al cual de paso agradezco mucho. Bueno, gracias. Una pregunta que es muy recurrente, incluso para quienes conocían la ley de promoción del software, es el tema del personal, los bonos de crédito fiscal sobre las contribuciones patronales del personal, porque muchas veces se piensa digamos, que no es solo sobre el personal directo, sino también que es sobre el personal indirecto. Que vos ya te referiste a este tema, esta pregunta llegó antes de tu exposición, porque te referiste a personal de limpieza o de administración, pero es bueno para dejar bien claro cómo es el tema. La pregunta sería, ¿el bono sobre contribuciones patronales incluye al personal administrativo y o de ventas? No. Solo la actividad, aquel personal que está afectado a la actividad promovida. Claro, por eso es importante, porque quizás con el régimen anterior hay a veces un poco de confusión, y es el personal directo. Por ejemplo, si una empresa que desarrolla servicios profesionales de diseño gráfico, de exportación, encuadra en la ley, el personal administrativo no va a dar lugar a derecho del bono de crédito fiscal, la ejecutiva de ventas, la jefe de cuentas, el jefe de cuentas no van a dar lugar al bono. Entonces, eso es para tenerlo claro digamos, en los beneficios, porque esta ley no es solo pedir beneficios, es también considerar los gastos que uno va a tener que, digamos, porque va a tener que pagar sobre los bonos, digamos, sobre esos beneficios va a tener gastos. Entonces hay que hacer bien una planificación fiscal para conocer adecuadamente qué beneficios se van a tener y cuáles no corresponden. Sí. Otra pregunta dice, el requisito del artículo 4, inciso A, punto 1. ¿La homologación de equipos fabricados por la empresa sirven para el cumplimiento de este requisito? Si están homologados por la norma de calidad, sí. Me mencionabas el artículo 4A, normas de calidad, estamos hablando. Cuarto A, punto 1. La homologación de equipos fabricados por la empresa, si sirve para dar cumplimiento a este requisito. Esa homologación a través de una norma de calidad de las que están permitidas en el anexo de normas de calidad, sí. No, porque la idea también es que haya un esfuerzo por parte de la empresa en cumplir con normas de calidad nuevas o adoptar procesos de mejora continua. Sí está, hay muchas empresas, por ejemplo, vuelvo con el ejemplo de ensayos clínicos, son grandes laboratorios que ya cumplen obviamente con determinadas normas de calidad. Bueno, ahí lo que no vemos es el esfuerzo, ¿no? ¿Dónde está el esfuerzo? Bueno, ahí las normas que se pueden aprobar son las que están directamente relacionadas en el anexo 4, creo que de la disposición 4 o de la reso 4 de la dispo 11, no me acuerdo bien dónde estaban ubicadas, creo que en la 4,
Y si ustedes ven que hay alguna que tienen alguna norma de calidad que no esté expresamente detallada ahí, pueden mandar una nota solicitando su incorporación. Nosotros evaluaremos y la tendremos en cuenta. Ahí hay algunas, digamos, algunos rubros que lo que han indicado, que han solicitado que se revea, este requisito de ir certificando nuevas normas de calidad. Si bien el objetivo es que se vaya en la mejora continua, hay algunas empresas que lo que manifiestan es que para sus actividades tienen una norma de calidad y no, es como que no hay otras previstas para que sigan mejorando. Entonces, exigirles otras sería como tratar de cumplir algo que no les serviría en su actividad. ¿Eso puede llegar a reverse en las futuras modificaciones de reglamentación? En primer lugar, todo es revisable. La ley es una ley viva, estamos recién tirándola al mercado en algún punto, y todo lo que los insultos, lo que las empresas vean que es un obstáculo para su actividad cotidiana y para no poder gozar de los beneficios, va a ser bienvenida la sugerencia para ir flexibilizándola. Realmente todo el espíritu desde la subsecretaria y desde el ministro en adelante es lógicamente hacer de esto una política pública efectiva. No queremos embarrar la cancha, sino todo lo contrario, queremos que lleguen rápido al arco. Así que ser una metáfora futbolera. Pero en el caso de normas de calidad, estamos totalmente abiertos, porque si las normas de calidad que ya tienen no están en el anexo, porque consideramos que ya la cumplen y entonces no hay ningún esfuerzo por parte de la empresa en mejorar esos estándares, la idea también se puede hacer un proceso se puede adoptar una mejora continua, alguna cuestión que mejore los procesos, ¿no? Y solo eso de mejorar los procesos que nosotros ponemos a disposición del INTI, que es un organismo de este ministerio, y a la guía de expertos que tienen en poder comunicarles o poder hacer también quizás un taller en el que les comenten por dónde pueden pasar esos procesos de mejora continua. O sea, así como nosotros tenemos la flexibilidad para ir viendo esos aspectos, las empresas también tienen la posibilidad de ver cómo ir mejorando, porque también siempre se puede mejorar, aun cuando ya hay una norma de calidad. Hoy la tecnología muestra que los estándares de calidad también están vivos, están siempre siendo renovados. Estamos permitiendo las normas personales que antes no las permitíamos, las incluimos para permitirlas. Todo lo que tiene que ver con la industria de los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Digo, las grandes plataformas hoy cambian todos los días los estándares de calidad que exigen. Entonces, por mencionar un ejemplo, entonces en eso... si hoy no tienen una norma de calidad o la tienen, pero se pueden inscribir en otra, lo vamos a tener en cuenta a la hora de la evaluación cuando se registren. Pueden decir, tengo en trámite tal o cual norma, estoy en eso, bueno, eso lo tenemos en cuenta. Claro. Bueno, y eso es importante porque hay muchas empresas que quieren adherirse que quizás no cumplen con el requisito hoy de norma de calidad, y lo que pueden hacer es iniciar el proceso. Entonces, al momento de inscribirse es importante que sepan que no tienen que tener la norma de calidad ya aprobada, sino que con la constancia de que iniciaron el proceso, bueno, después obtendrán la norma de calidad y cumplirán con el requisito. Y tampoco tienen que certificar todos sus procesos de la empresa, es decir, pueden centrarse en algún proceso y certificar esa parte nada más, no todos los procesos de la empresa, digamos. Exacto, porque además estos requisitos tienen un incremento anual, así que también estratégicamente la empresa tiene que saber cuáles notificar el primer año para quedarse con el resto, para ir cumpliendo el incremento anual que esta ley también exige, ¿no? Según tamaño, obviamente. Claro. Bueno, otra pregunta es, en caso de optar por el requisito de capacitación, capacitando a terceros, es decir, quienes no son empleados en relación de dependencia, ¿hay un reglamento del procedimiento donde se puede consultar? ¿Hay algo más de la expresión capacitar a...? ¿De capacitación del Estado me mencionás?
de planes de capacitación desde el Estado. El requisito de capacitación que cumple, que tiene que cumplir la empresa si opta por capacitación, digamos. En ese caso, cuando opta por capacitación y quiere capacitar a terceros, es decir, además de a sus empleados, también a terceros, que no son empleados en relación de dependencia. ¿Hay algún reglamento particular que establezca algunas características especiales, que haya que llevar un registro especial o algo en particular para ese caso? No, hoy no hay nada, Sebastián, al respecto, pero sí estamos pensando tener más adelante. Hoy por hoy, digamos, sería documentarlo para que ante una auditoría demostrar que se capacitó, quién brindó la capacitación, quiénes fueron los que asistieron, pero digamos que hoy por hoy no hay un requisito. Sí. No, en esa dirección también estamos pensando en incorporar las capacitaciones que surgen desde esta misma subsecretaría, por ejemplo, de nuevos programas que pueden lanzar las universidades, pero también en el marco de esto, de este requisito, o de alianzas entre universidades y la empresa, o varias formas de cooperación distintas en lo que es el requisito de capacitación, que necesitamos, digamos, como reglamentar o ver cómo lo plasmamos para que sea contabilizado en el requisito. Bueno, hay una pregunta que está vinculada con las obligaciones gremiales a cumplir y que esto en muchos casos genera dudas en los que se tienen que aplicar para el régimen, es qué implica estar al día, digamos, con obligaciones gremiales. ¿Qué pasa si el sindicato no entrega un libre deuda o un certificado? Hay algunos que lo hacen, hay otros que son más remisos a hacerlos. En esos casos, ¿qué es lo que se puede aportar? ¿Una demostración de que se pidió y el sindicato no lo envió? ¿Qué están aceptando, digamos? Hoy estamos aceptando una declaración jurada también al respecto. Y después, obviamente, estas empresas, todas las empresas que pidan el registro, su solicitud de inscripción al registro de beneficiarios, y una vez aprobada, van a ser sometidas a sistemas de auditoría anuales. Después la auditoría mirará esa declaración jurada y verá que era cierta o no, y ahí lo plasmará en un informe que le llegará a la autoridad de aplicación, y la autoridad de aplicación decidirá, que somos nosotros, básicamente. Ok. Y una última consulta. Con respecto al tema de los servicios profesionales de exportación, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, los matriculados en Ciencias Económicas, la verdad que encuadramos muchos de esos servicios, pero el problema está en que no cumplimos con el porcentaje que exige la ley del 70% de exportación, entonces difícilmente, podamos inscribirnos en estos beneficios. El legislador ha puesto ese parámetro alto y bueno, quedamos básicamente afuera. Pero hay algunas empresas que prestan servicios profesionales y además prestan, servicios de desarrollo de software, están dentro de la industria del software. Entonces ahí la ley permite sumar software más servicios profesionales de exportación. Pero ¿qué sucede? La reglamentación establece que por lo menos el 50% tiene que ser en esos casos de desarrollo de software. Entonces se podría dar el caso de una empresa que tiene 40% de desarrollo de software y 60% de servicios profesionales de exportación. Es decir, el 100% de sus ingresos está comprendido de la ley, pero no encuadra en ese requisito de la reglamentación. ¿Eso se está reviendo de modificarlo o va a ser así? Sí, bueno, después tienen un experto en la materia, ¿no? Que es el doctor Galeazzi, así que no le voy a sacar mucho de lo que pienso, lo que va a decir, pero sí, hay dos temas, hay uno como el que bien mencionados de los servicios profesionales de exportaciones hasta el 70% claramente, y después el haber permitido que se sumen actividades del AI con el con los literales, digamos, del artículo 2, básicamente en respuesta a eso, y que todavía obviamente no satisface lógicamente al sector por ese ejemplo que justamente estás mencionando.
Justamente por esto que estás mencionando es que lo estamos reviendo. Estamos pensando en una resolución que firme la autoridad de aplicación, que es el ministro, con estas flexibilidades, sobre todo para ambos sectores, ¿no? Tanto para el sector de software como para el sector de servicios profesionales de exportación. No podemos garantizar ni cuándo ni cómo, pero sí está en la agenda del ministro ir modificando esos aspectos para que las empresas puedan ingresar. Claramente el espíritu de la ley, cuando incorpora los servicios profesionales, es incorporar los servicios profesionales de exportación. Y por la naturaleza de cómo está dicho, es por eso que tienen que ingresar de esa manera, con ese requisito, que deja de ser un requisito, es una condición sine qua non, ¿no? Bueno. Bueno, ver la manera, y si no es a través directamente de mejorarles los porcentajes de suma, ver otras cuestiones que también los perjudican, como puede ser la transferibilidad del bono de crédito fiscal o el tema de las capacitaciones internas o cualquier otra cuestión que aunque sea le mejore y la haga atractiva la ley y puedan ingresar de alguna manera. Está todo en carpeta, una carpeta enorme que tiene todos los abogados del sector para ir confeccionando una resolución que firme el ministro antes que termine el año. Ok, bueno, eso es muy bueno porque es una inquietud que, digamos, que tienen muchas empresas porque están en situaciones de ese estilo. Claro. En este tema de servicios profesionales de exportación, nosotros, por ejemplo, en Ciencias Económicas, normalmente podemos ejercer la actividad a través de sociedades. En ese caso se requiere que estén matriculados, digamos, los socios, digamos que sean profesionales los socios, se matricula la sociedad. Y ahí hay dos tipos de situaciones que se pueden dar. Una, en nuestro caso hay matrícula, pero hay otras profesiones que no tienen matrícula. Por ejemplo, el servicio de diseño gráfico, que es diseño especializado, está dentro del nomenclador para encuadrar. Entonces, no hay matrícula. Sí hay que, por ejemplo, los socios pueden, digamos, tengan título de diseñador gráfico. Pero no se matricula la sociedad ni los socios. Y después, la gente que trabaja en el diseño, trabaja personas que quizás saben de diseñar porque es su creatividad personal, pero no son profesionales. Entonces, tenemos una sociedad, puede ser una sociedad anónima, un SRL, un tipo societario, una persona jurídica, que desarrolla la actividad, servicios de diseño gráfico especializado, pero no está matriculada la sociedad. Los socios el director y socios son profesionales, y tienen empleados que son profesionales y otros que no, y todos trabajan en la parte operativa, es decir, no son ninguno personal indirecto. Esa empresa, entendemos que encuadraría dentro de la ley y el bono correspondería para todos los empleados directos. Pero, ¿tienen ustedes ya eso, lo han analizado? ¿Tienen una opinión sobre esa cuestión? En la medida que la empresa pueda acreditar que todos esos trabajadores son trabajadores que están abocados a la actividad promovida, cada vez que tenemos una empresa de ese estilo y lo evaluamos perfil por perfil de los trabajadores que están en la nómina, y cualquier cosa también tenemos un diálogo directo con la empresa en cuestión como para que nos aclare esas dudas. En la medida que lo pueda acreditar, creo que no tenemos ningún inconveniente, que ingresa, y que si después hace falta ponerlo en la letra de la ley, bueno, veremos cómo encontrar la manera, pero hoy por hoy no le veo impedimento a que ingrese una empresa con esas características, con ese tipo de perfiles. Bueno, muchas gracias. Bueno, una última cosa que nos pidieron es si podían repetir de nuevo el correo, porque quizás por un delay en el audio no se escuchó. Sí, cómo no. Consultas LEC, LEC, todo junto, consultaslec@produccion.gov.ar. Bueno, bárbaro, muy bueno. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. La verdad que, como dije al inicio, que ustedes estén aquí digamos, participando en el Consejo, brindando toda esta información,
es de muchísima utilidad para todos nosotros, porque en definitiva asesoramos a las empresas, estamos en el día a día y hay muchas dudas y es importante conocer cómo se está implementando la ley, cuántas empresas están tratando de inscribirse, cuántas ya salieron inscritas, saber más o menos un tiempo de 3 meses, 4 meses que saldrá la inscripción, tener presente de repasar todos los requisitos para tratar de no cometer errores, porque eso genera poder tener efectos retroactivos con los beneficios y no perder por meses alguno de ellos. Así que la verdad que, y todas estas preguntas que nos has contestado todas, y muy bien y muy claramente, hacen que esto sea muy productivo para nosotros. Así que muchas gracias a vos, a la subsecretaria, y las convocaremos seguramente para algún otro evento que vamos a realizar. Como no, a disposición, Sebastián, los agradecidos somos nosotros por el espacio. En cuanto más lleguemos y más aclaremos las dudas, más prolijos vendrán los formularios y más rápido será el proceso de aprobación. Así que a disposición, tanto en el mail como en cualquier charla que nos quieran convocar. Estamos a disposición y queremos trabajar para eso. Estamos trabajando para eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Entonces, vamos a pasar ahora a la exposición del contador Luis Galeazzi, CEO de Argencom, que un poco la convocatoria que le hemos hecho, él está vinculado básicamente a la experiencia de la ley de promoción del software, más la incorporación de las nuevas actividades, y nos pareció importante tener su voz desde el punto de vista privado para conocer cómo ve a Argencom y la implementación de la ley y qué recomendaciones o qué sugerencias tiene respecto a algunas cosas que deberían reverse, modificarse. Así que le cedo la palabra al contador Luis Galeazzi. Buenos días. Nuevamente tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes con las novedades y la evolución de cómo está funcionando la Ley de Economía del Conocimiento. Y bueno, es una buena oportunidad porque ya está en funcionamiento la reglamentación de la ley. Los primeros casos ya se están produciendo. La gente de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento va a hacer un informe mucho más amplio que el que yo pueda hacerles, por lo tanto voy a evitar entrar en esos detalles. Pero creo que es bueno que yo les acerque algunas impresiones que tenemos desde las empresas que están aplicando a la ley. Creo que cuanto más diálogo podamos tener entre el sector público y privado para mejorar la ley y su aplicación va a ser de mutuo beneficio, y bueno, ese es el espíritu con que hacemos estas contribuciones. Lo primero que hay que decir es que la ley es una ley muy amplia y muy amplia en cuanto a la cantidad y diversidad de sectores que va a regular. Por lo tanto, su reglamentación necesariamente es una reglamentación compleja. Por eso es que creemos que es necesario una curva de aprendizaje respecto de la experiencia que estamos haciendo tanto las empresas como la autoridad de aplicación, que está encontrándose con los primeros casos que tiene que ir resolviendo. Creo que la colaboración del sector público y privado en esto es muy importante para hacer de la ley el mejor resultado posible. Tal vez comenzar diciendo que la Ley de Economía del Conocimiento tiene, según comentó la subsecretaria Apólito, 2.000 interesados, 2.000 empresas que han mostrado su interés y que de alguna forma han iniciado un proceso. Y este número es un número realmente muy importante. Para que tengan dimensión de esto, recuerden que la ley de software, que rigió durante 15 años, del año 2004 al año 2019, 15 años, tuvo en total 408 adherentes. Esto es 408 adherentes en total en 15 años. En este momento lo que sabemos es que hay un interés demostrado por más de 2.000 empresas. Quiere decir que realmente la posibilidad de expandir el beneficio de lo que era la original ley de software a la economía del conocimiento tiene una amplia mercado potencial, digamos, una amplia capacidad de expansión. Esta es una buena noticia, pero a su vez es una noticia que genera
una alta carga de trabajo sobre la autoridad de aplicación. Y esto hay que entenderlo como un hecho necesario, pero que tal vez, buscando algún nivel de simplificación mayor, pueda abreviar tanto la tarea de las empresas que aplican a la ley como la tarea de autoridad de aplicación en la revisión de cada caso individual. Es decir, la ley es en sí mismo compleja. Recuerden que hay 11 actividades comprendidas, de las cuales algunas son bastante difusas. Por ejemplo, todo lo que es el desarrollo del IoT, de la aplicación a la industria 4.0, eso realmente no tiene una predefinición muy clara, conceptual muy clara, y hay otra cantidad de actividades que se suman. Por lo tanto, la diversidad de temáticas la hace en sí mismo compleja. Otro factor de complejidad es que la ley tiene una carga, digamos así, burocrática de requisitos y de formas de cálculo que la hacen también compleja en sí mismo. Por lo tanto, yo diría que estamos ante un caso de una ley que está muy bien inspirada, pero va a ser de compleja administración. Y en este sentido hay que reconocer el trabajo que está haciendo la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación está trabajando, bueno, tiene una cola de trabajo muy amplia, muy grande, y esto obviamente hay que entenderlo como natural. Tal vez el aprendizaje o el mensaje que tendría que hacerse es que a través de las sucesivas resoluciones que se vayan sacando sobre su reglamentación se vayan encontrando formas simplificadas para la aplicación de la ley o para el control de los requisitos que la ley impone. Es decir, yo creo que un paso necesario y conveniente sería una tendencia a la simplificación normativa de todo el espacio de la ley. Dicho esto, también hay que reconocer el trabajo y el compromiso que tienen las personas que están trabajando dentro de la autoridad de aplicación respecto de la ley. Sabemos que están trabajando y trabajando mucho, y que obviamente eso es una cosa que y lo están haciendo, digamos, con un criterio profesional bueno, positivo. Es decir, están tratando de hacer una fundamentación de la ley. Imagínense que la ley va a demorar o va a durar durante 10 años, que nazca bien, digamos así. Están haciendo un trabajo como para que la ley nazca bien. Por lo tanto, este es el primer punto. El otro punto que yo diría que es importante aclarar es que la ley tiene, por su propia estructura, por su propia definición, yo diría, un gran marco de discrecionalidad. Y en esto me voy a detener un minuto porque creo que es un tema importante y que puede ser de alguna forma conflictivo. La experiencia de la ley de software, recordemos esas 408 empresas que estaban beneficiadas dentro del régimen de la ley de software, generó una carga de observaciones de auditoría que al momento de tener que pasarse a la ley de economía del conocimiento estaban pendientes. Es decir, las empresas que habían tenido el beneficio de la ley habían estado sujetas a un régimen de auditoría. Muchas de las observaciones de auditoría al momento de finalización de la ley de software, año 2019, tenían una gran cantidad de observaciones de auditoría pendientes. Entonces acá hay que detenerse un minuto en la siguiente consideración. Siendo la ley de economía del conocimiento una ley más amplia, largamente más amplia que la ley de software, y siendo, como dijimos antes, una ley naturalmente compleja, es muy importante que los criterios de revisión de la ley, es decir, el criterio con que el auditor va a revisar cada una de las empresas, sea un criterio público, conocido, es decir, que haya normas de auditoría que sean precisas, que sean claras, que sean comprendidas por todo el mundo. Si estas normas no están suficientemente claras, cada auditor va a aplicar su propio criterio, lo cual va a ser bastante complicada la sucesión de auditorías y la cantidad de observaciones. Una recomendación fuerte que nos parece es que lo que son las normas de auditoría que rijan a los auditores que tengan a su cargo el monitoreo de la ley sean públicas, sean claras,
sean conocidas tanto por los auditores como por las empresas que van a ser auditadas. Esto va a reducir grandemente la cantidad de observaciones. Sabiendo que la ley es una ley compleja, la cantidad de observaciones puede ser muy amplia y puede llevar a niveles de discrecionalidad que sean negativos. La idea es que cuanto menos discrecionalidad haya, más segura va a ser la aplicación de la ley, más confiadas van a estar las empresas en entrar y someterse a los requisitos de la ley. Por lo tanto, el punto segundo que marcamos y que lo dejamos como una fuerte recomendación es que respecto de la actividad de los auditores haya normas precisas y públicas que la autoridad de aplicación debería comunicar. Pensemos en cuáles son las áreas de discrecionalidad posible que tiene la ley. Bueno, hay muchas, y esto tal vez sea una condición que nos viene de la propia estructura de la ley. La ley en sí misma, no la reglamentación, ya impone normas de discrecionalidad. Por ejemplo, en cuanto a qué se considera actividad facturable. Digamos, cuántas actividades pueden sumar el 70% de la facturación para poder aplicar a la ley. Ese es un concepto. ¿Qué actividad merece ser considerada actividad dentro del alcance de la ley? Que puede tener varias zonas grises. Y muchas de ellas, digamos, pueden llegar a tener criterios de definición distintos. Entonces, todo el tema de considerar las actividades a los efectos de la facturación es un tema, digamos, que va a generar algún nivel de discrecionalidad que sería muy bueno ir tipificando con el tiempo. El segundo aspecto que puede ser considerado como discrecional o que puede dar margen a discrecionalidad es cuántos recursos humanos están aplicados a las actividades promovidas por la ley. Es decir, la cantidad, es decir, qué actividad dentro de una empresa está aplicada a la ley o no está aplicada a la ley. Bueno, ese criterio es una zona gris bastante compleja. En la original ley de software, la que posteriormente fue reformada, en la original ley de software, bastaba con que la empresa cumpliera con la norma del 70% para que todo su personal se considerara incluido dentro de la ley. Esto era una simplificación muy positiva, porque ya nos evitaba el problema de tener que considerar en segundo momento si una persona trabajaba para la actividad promovida o no trabajaba para la actividad promovida. Esto es una cosa que quedó pendiendo, que se reabre con la nueva ley, y ahí puede haber otro margen de discrecionalidad bastante importante. Un tercer tema de discrecionalidad que también podría llegar a preocupar es lo que se considera I+D. ¿Cuántas actividades que hace esa empresa pueden considerarse I+D? El concepto de I+D es un concepto, digamos, amplio o impreciso en muchos casos. Entonces, va a ser un poco el criterio que se vaya construyendo a lo largo de la ley, el que va a ir definiendo qué actividad puede ser o no ser considerada dentro de I+D. Obviamente, siendo el I+D uno de los requisitos posibles para el cumplimiento de la ley, esto va a definir si algunas empresas cumplen o no cumplen el requisito y, consecuentemente, si pueden aplicar a los beneficios o no. Por lo tanto, dejo estas tres consideraciones de discrecionalidad: facturación, recursos humanos aplicados y consideraciones del I+D como un tema que van a ir sucediéndose, digamos, como áreas como zonas grises, y donde la clarificación de la autoridad de aplicación va a ser más importante. Finalmente, hay algunos temas que son intrínsecos de la ley, estos no son imputables a la autoridad de aplicación, pero son de alguna forma preocupantes, y creo que sería bueno que en el correr de los años de vigencia de la ley se vayan mejorando, lo cual próximamente requiera modificaciones a la propia ley. Recordemos que la ley tiene vigencia durante 10 años, 2 de estos años prácticamente se van a cumplir en el año 2020, perdón, 2021, el año 2020-2021, sin que las empresas hayan tenido mayor beneficio, sin que las empresas hayan podido aplicar a la ley. Muy pocas van a poder entrar dentro de la ley en el curso de este año. Sería bueno tal vez que una próxima
modificación sea extender el plazo de la ley. Que no sea, que sí que sea de 10 años, pero que sea de 10 años a partir tal vez del año que viene, de forma tal de que se cumpla el periodo de esa década que estaba considerado, porque realmente es una ley que tiene que tener vigencia continua, ¿no? Es una vigencia de largo plazo. Decíamos que algunas cosas podrían ser mejorables dentro de la ley. Uno es seguramente el tratamiento a la exportación. Creo que es una falla técnica de la ley, el bono de crédito fiscal sobre las cargas previsionales, sobre los aportes previsionales de las empresas, se definió como intransferible. Esto, para las empresas que tienen actividad local y base impositiva local, no genera ningún problema, es decir, porque pueden descargar el bono de crédito sobre sus impuestos locales. El problema es que muchas exportadoras que no tienen posición de IVA se quedan con el bono de crédito en la mano, es decir, al no transferirlo, no lo pueden aplicar porque no tienen una posición fiscal suficiente, con lo cual gran parte del bono queda estéril, queda abstracto. Este es el caso de las exportadoras, es más, de las más exportadoras. Las empresas que son fuertemente dedicadas a la exportación tienen este defecto, digamos, de no tener una posición fiscal sobre la cual descargar el bono, lo cual le hace estéril prácticamente la ley. Siendo que la ley, en uno de sus propósitos declarados en la ley, es la promoción de las exportaciones, no se entiende por qué el bono es intransferible. Nosotros estimamos, y ya lo hemos informado al Ejecutivo, que en un gobierno que pretende la promoción de las exportaciones, el bono de crédito tendría que ser transferible al menos por única vez. Es decir, que el bono de crédito fiscal que se genera cada mes sea transferible por lo menos una vez, si la empresa exportadora lo pueda vender a una empresa que lo pueda aplicar. Esto creemos que le va a dar cabal sentido de promoción de exportaciones, que se supone que es un valor intrínseco de la ley, la promoción de las exportaciones. Un segundo grupo que quedó penalizado por la Ley de Economía del Conocimiento es los servicios profesionales exportables. Por una definición del legislador, el espíritu de la ley ha puesto condiciones más rígidas, más complicadas de cumplimiento para los servicios profesionales exportables que para las otras actividades económicas. Es decir, es mucho más fácil aplicar desde la posición, por ejemplo, de ingeniería satelital, tiene menos requisitos a cumplir que los que hacen servicios profesionales exportables. Esto es así por definición de la ley, es decir, hay una intención del legislador de que los servicios profesionales cumplan requisitos más complicados. Esto se puede entender como que es un trato diferencial negativo, una especie de complicación de las condiciones para que ingresen menos servicios profesionales al beneficio de la ley, a la promoción de la ley. Nosotros creemos que esto es un error serio de la ley. Hay que pensar que en números gruesos 300.000 puestos de trabajo de los 420.000 que el INDEC declara para este sector, repito, 300.000 de los 420.000 están computados como servicios profesionales. El 60% de las exportaciones que registra el INDEC son de servicios profesionales. Quiere decir que la parte más significativa de este segmento económico son los servicios profesionales. En particular, en este momento en el mundo se vive un boom de los servicios profesionales, de lo que se denomina habitualmente el offshoring. Por lo tanto, Argentina podría tomar una posición muy agresiva respecto de traer inversiones al país para exportar servicios profesionales desde Argentina al mundo. Sin embargo, la ley de servicios profesionales, la ley de economía del conocimiento no promueve los servicios profesionales como promueve otras actividades. Nos parece que es un error. Honestamente nos parece que es un error, lo hemos dicho. Y un error que no se comprende, sino es como un tiro en el pie, un error no forzado del tenis, algo por el estilo. No se entiende por qué al sector que tiene más capacidad de promoción de trabajo y de exportaciones se lo trata con condiciones diferenciales. Diferenciales peores.
Así que, bueno, este es otro tema que dejamos a consideración y que creemos que debería tratarse a nivel de la ley. Pero también hay una posibilidad de que se mejore dentro de la reglamentación. La reglamentación, siguiendo este espíritu discrecional respecto a los servicios profesionales, tiene algunas normas que realmente no se pueden entender. Creo que son errores que deberían ser modificados. Por ejemplo, en la norma que para el cálculo del 70% permite sumar las actividades de servicios informáticos y servicios profesionales, los incisos 2A y 2E, la norma dice que, bueno, sumado, alcanzando el 70%, ya están comprendidos dentro de la ley. Pero la reglamentación impone una condición muy caprichosa y muy poco entendible, que esa suma tiene que tener cierta condición. Y esa condición es que por lo menos el 50% sean servicios informáticos. O sea, artículo 2A de la ley. Y esto da el siguiente juego. Si una empresa tiene 40% de su facturación en servicios informáticos y 60% en servicios profesionales, no puede aplicar a la ley. Es decir, la suma del 40 y del 60 da 100%, todas sus actividades están como actividades comprendidas dentro de la ley, pero el hecho de que solo los servicios informáticos, artículo 2A, sumen 40%, le impide ser considerado dentro de la ley. Viceversa, si esa empresa hubiera tenido 60% de servicios informáticos y 40% de servicios profesionales, es decir, los servicios informáticos serían más que el 50% de su facturación, esa empresa puede aplicar a la ley por el 100% de su actividad, los 60 de servicios informáticos y los 40 de servicios profesionales. Es decir, hay una condición de composición de la suma que obviamente es más restrictiva, porque si tiene más servicios empresariales, tienen menos posibilidad de computar dentro de la ley, que la verdad que no se entiende por qué han querido hacer esta complicación. Complicación además que lleva a que las empresas quieran poner sus actividades, digamos, disfrazar sus actividades dentro del artículo 2A y no dentro del artículo 2C para poder cumplir la norma de que la suma de ambas supere el 70%. Hay zonas grises dentro de la definición de lo que es 2A y 2C. Bueno, esta es una complicación que nuevamente va a ser interpretada por auditores y nuevamente va a generar un problema continuo que la verdad que no se puede explicar. Nosotros ya le hemos dicho a la autoridad de aplicación que no entendemos la razón de esta norma, discriminatoria absolutamente, que ni siquiera está en lo que la ley pide, es exclusivamente un tema definido por la reglamentación que podría ser claramente corregido por la propia reglamentación. Bueno, les he dado un panorama de más o menos cómo vemos el andar de la ley hasta este momento. Obviamente muchas empresas están en el proceso de análisis del business case, es decir, qué implica la ley, qué implica como requisitos. Armar la ley, la presentación de la ley es una ley que exige la presentación de mucha data, mucha documentación. No es fácil, esta ley requiere un principio de administración que es complicado, que es pesado, desde el punto de vista burocrático, tiene su costo burocrático, y obviamente estas son otras cosas que una empresa tiene que sopesar, es decir, si está dispuesta a sostener no solo la presentación de toda esta información, sino la auditoría anual que los va a revisar y la revalidación bianual que está determinada por la propia ley. Por lo tanto, hay un tema, si se quiere, de costo administrativo, costo burocrático, que los aplicantes a la ley también tienen que considerar. Por lo tanto, el business case de las empresas, y con esto voy cerrando, tendría que ser, primero, una clara definición de si están dentro de los porcentajes de la ley, de facturación de la ley, si se cumple el 70%. Segundo, si se cumplen los requisitos, esa mezcla de requisitos. Tercero, si la carga administrativa que le impone es una carga razonable. Y cuarto, yo diría, bueno, habiendo áreas sujetas a discrecionalidad, si la empresa quiere enfrentar esa discrecionalidad, quiere, digamos, asumir que su posición va a soportar las auditorías y los criterios de los auditores que la vayan auditando año a año. Sí, de alguna forma
el análisis conjunto de todos estos elementos, más la ponderación de los beneficios que se van a recibir, repito, esa ponderación es distinta en función de si la empresa es más exportadora o menos exportadora, le va a llevar a una conclusión de si esta ley le aplica o no le aplica, y en ese sentido será su decisión final. Nuestro criterio es que buena parte de las actividades de la economía del conocimiento van a poder ingresar dentro de la ley, que la ley es una ley positiva, es una ley mejorable, es una ley que va a tener una curva de aprendizaje necesaria por todas las implicaciones que tiene, los detalles que tiene. Creemos, repito, que tendría que tenderse hacia una simplificación progresiva de la ley, pero que en definitiva es una ley positiva, es una ley que de alguna forma recupera algo de la posición competitiva de Argentina en el mundo. Y si me permiten cerrar con otro concepto, Argentina compite por radicar dentro de su territorio actividades de la economía del conocimiento. Esa competencia es muy dura a nivel mundial. Es decir, gran parte de los países están procurando que las empresas se afinquen. Tenemos, lamentablemente, un fenómeno de fuga de cerebros, que también es parcialmente de fuga de empresas. Es decir, muchas empresas ven más rentable operar fuera de Argentina que en Argentina, sobre todo las que exportan mucho y las que están orientadas al mercado global, básicamente porque tenemos una brecha cambiaria muy grosera. Pensemos que prácticamente hoy día hay 80 pesos de diferencia entre el dólar libre y el dólar oficial. Esto afecta muchísimo la actividad de la economía del conocimiento exportadora, de competitividad de la economía del conocimiento, y permitir no solo que esas empresas tengan razones para operar dentro de Argentina, sino para evitar la fuga de cerebros que está produciéndose día a día en este momento, que creo que es el problema más serio que las empresas del conocimiento enfrentan en el corto plazo. Bueno, espero que estos comentarios les hayan sido de interés y, bueno, obviamente quedamos a disposición. Ustedes pueden acceder al sitio de Argencom, ahí hay una pestaña específica que se llama Ley de Economía del Conocimiento, donde toda la normativa está expuesta y donde pueden dejarnos dudas, consultas que quieran. Desde ya, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de conversar con todos. Agradecemos a Luis Galeazzi por su participación en esta conferencia, ya que además de obtener la visión del sector público, nos aportó la visión muy importante del sector privado. Esta visión que él nos dio implica que, digamos, él fue desarrollando algunas cuestiones que entiende que es conveniente definirlas y o modificarlas, y entonces era importante conocerlas, que las detalle, porque como dijo la subsecretaria y también la directora nacional, la subsecretaría está abierta a todas las propuestas de reformas, de aclaraciones que querramos realizar. Así que muchas de las propuestas que hizo Luis las compartimos. Por ejemplo, voy a citar 3, fueron varias. Primero, buscar como objetivo disminuir lo máximo posible la discrecionalidad de las auditorías. Esto considerando las experiencias de las auditorías de la Ley de Promoción del Software. Segundo, mejorar los beneficios para las empresas exportadoras, permitiendo la cesión del bono de crédito fiscal, porque básicamente vemos que en el caso de aquellas empresas que son netamente exportadoras, los beneficios del régimen no son tan relevantes, salvo el derecho a exportación del 0%. Ese sí es importante, pero es incluso un beneficio que está por decreto, por el decreto 1034 del año pasado, y que de paso está a decir que sería bueno que se incorpore a la ley por los legisladores y no quede en un decreto, porque pues, podría llegar en el futuro algún poder ejecutivo a modificarlo. Entonces, básicamente para las exportadoras lo más importante de los beneficios termina siendo el bono, porque el derecho al 0% de exportaciones, porque en muchos casos el bono de crédito fiscal pueden llegar a utilizarlo pero parcialmente, y entonces conviene hasta no solicitarlo para no tener que pagar el costo del régimen sobre esos bonos que
no se utilizan y se terminan perdiendo luego de 24 meses o eventualmente quizás se consiga una prórroga de 12 meses más, pero puede terminar perdiéndose y enviando a pérdida. Y como tercero, para poder obtener, digamos, una recomendación, que es obtener el bono de crédito fiscal sobre las contribuciones patronales, también sobre el personal indirecto. Estos que hablamos solo se puede pedir sobre el personal directo, no sobre el indirecto. En la experiencia de la ley de software sí se podía pedir sobre el personal indirecto. Bueno, la recomendación sería ir a ese esquema anterior y permitir obtener el bono de crédito fiscal sobre los sueldos, digamos, las contribuciones patronales de esos empleados. Entiendo que el objetivo que tuvimos desde la Comisión de Estudios Tributarios al momento de organizar esta conferencia, digamos, se ha cumplido. ¿Por qué? Porque hemos tenido la visión del sector privado y la visión muy importante del sector público. La subsecretaria de Economía y Conocimiento, María Apólito, y la directora nacional de Desarrollo de la Economía y el Conocimiento, Mariana Ferreira, nos brindaron información concreta sobre cómo está evolucionando la Ley de Economía y el Conocimiento, cuáles son los medios para hacerles consultas, recomendaciones que surgieron también a través de las preguntas que le hemos realizado, y tenemos un panorama mucho más claro sobre el régimen y hacia dónde estamos transitando, y más claro también de las sugerencias de modificaciones que estimamos hay que realizar para una mejor implementación del régimen. Para finalizar entonces, les agradecemos a ustedes la participación que han tenido en esta conferencia. Los invitamos a que estén atentos para participar de las próximas conferencias, jornadas que vamos a realizar sobre esta temática. Además que, como siempre, están invitados para todas las actividades que desarrolla nuestro Consejo Profesional. ¿Sí? Nos vemos la próxima. Hasta luego.